Bueno, quisiera yo primero agradecer a la Fundación por la invitación. Esta es segunda vez que tengo la oportunidad de estar en esta misma sala, así que supongo que no lo hice tan mal la primera, ¿ya? Y también agradezco a todos ustedes por estar acá. La verdad es que, aunque este es un formato así como yo estoy parado en una silla medio elegantosa, la idea es hacer algo más o menos informal. Entonces, lo que yo anoté acá son 3 o 4 ideas que espero que me tomen una media hora y después podemos conversar y hacer preguntas y ahí la conversación se irá a donde tenga que irse. Esa es un poco la idea. Así que no esperen de aquí una gran clase magistral ni nada por el estilo. Segundo, sobre el título de la charla. La verdad es que cuando uno da una charla siempre el que lo organiza, en este caso la fundación, trata de ponerle un nombre bien rimbombante, supongo que para que sea más atractivo. Entonces, en este caso le puso el impacto de la crisis sobre la clase media, una cosa así. Y yo he aprendido con el tiempo a discutir cada vez menos los títulos de que a uno le ofrecen. Entonces dije, sí, está perfecto el título, pero no voy a hablar de nada de eso. Así que partamos. Bueno, yo quería hacer 3 comentarios muy puntuales sobre la situación económica en general y sobre algunos aspectos de la economía mundial, nada demasiado coyuntural, que yo creo que son bien importantes para la discusión en el Chile de hoy, llamémoslo así. Lo primero es sobre crecimiento económico. La verdad es que todo lo que podemos decir sobre crecimiento económico en el último trimestre del 19 y lo que viene el 2020 tiene un intervalo de confianza bastante más grande del que en otras oportunidades podríamos haber tenido. ¿Ya? Acá hay claramente un cambio en las condiciones económicas que se ha visto muy fuerte en los datos hasta ahora. Intuimos que vamos a entrar en un proceso de desaceleración fuerte el 2020, pero es tan grande el shock en un paso tan corto y tan novedoso respecto de otras situaciones o circunstancias que hayamos podido ver en el pasado, que es difícil verdaderamente cotejar o entregar cifras demasiado robustas respecto de qué es lo que se puede venir. ¿Ya? El Banco Central, el gobierno posiblemente un poquito entusiasmado para no generar una expectativa aún más deteriorada, hablan de cifras entre 1 y 1,5, la cosa podría ser un poco menos, quién sabe, entre 0 y 1 podría ser a lo mejor un rango razonable, pero insisto, estamos frente a un escenario extremadamente novedoso. Y yo creo que hay 2 cuestiones obviamente que influyen mucho, que claro, las cifras de octubre y noviembre son particularmente fuertes porque además se dan en un contexto donde hay donde hay un cierre muy fuerte de una parte de la actividad económica y por lo tanto lo que vemos es muy difícil distinguir en las cifras que hemos visto si hay un fenómeno de oferta. Yo cerré mi tienda durante 4 semanas y por lo tanto no vendí nada, ¿ya? Pero eventualmente cuando la abro empieza la actividad económica a normalizarse versus un fenómeno de demanda donde hay un efecto de perspectivas de empleo, de expectativas, etcétera, que empieza a dominar. Yo creo que todavía es temprano, lo que hemos visto en octubre y noviembre es temprano para asimilar eso, para poder hacer esa distinción, pero yo creo que es evidente que estamos frente a un fenómeno muy novedoso y posiblemente fuerte de impacto económico. Ahora, lo que he dicho son puras generalidades, yo me quiero centrar en 2 cosas. Uno es en empleo. Lo digo porque, dada la metodología en que se mide empleo, para mí resulta una incógnita qué es lo que va a pasar con la tasa de desempleo. No tanto con lo que va a pasar con la creación de empleo, pero si uno mira los últimos 40 años o 50 años de crisis en Chile, el ciclo económico, tenemos la crisis del 82, muy fuerte, desempleo en 25%, abierto. La crisis del 98, también con un desempleo que se fue a 10% entre el 98 y el 2002. La crisis del 2008-2009, donde el desempleo también subió de manera muy fuerte, pero de manera muy transitoria también. Ya a fines del 2009, comienzo del 2010, la tasa de desempleo había vuelto a caer, con una economía que se recuperó muy fuerte. Pero a comienzo del 2010 viene un cambio metodológico muy fuerte en la manera en la cual se calcula el desempleo. Y por lo tanto, las preguntas respecto de cómo uno se declara, si uno está trabajando o no, se hacen mucho más sensibles. Y hoy día alguien que se declare 1 hora o más trabajando es considerado empleado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que a lo mejor, aunque haya un deterioro muy fuerte en el mercado laboral en términos de creación formal de empleo,
en una de esas la tasa de desempleo, que es una razón, una división, podría no aumentar fuerte porque muchas personas que se van a ir a trabajos cuenta propia, informales, part-time, etcétera, bajo la metodología actual, en una de esas igual siguen apareciendo declaradas como empleados. Entonces creo que ahí hay una novedad interesante de tener en mente. Lo otro que es más difícil de predecir es la trayectoria de la tasa de inversión, que es el componente de la demanda que es más cíclico. La inversión en tiempos malos cae muy fuerte, en tiempos buenos sube muy fuerte, el consumo tiende a ser más robusto. Pero especialmente porque yo creo que hay una novedad en esta crisis que se suma a algo, y esto con esto me voy a pasar al punto que quiero hacer, que es de cuál es el tamaño óptimo del stock de capital, llamémoslo así, en ciertas industrias. Como los economistas pensamos la inversión es que dadas las condiciones de productividad, de los proyectos, de costo de financiamiento, etcétera, hay un tamaño óptimo de capital que yo quiero tener. Y la inversión simplemente es lo que yo necesito para ir alcanzando ese tamaño óptimo de capital que presumiblemente se va moviendo en el tiempo. Lo que yo creo que ha pasado en la economía chilena es un movimiento inverso al que normalmente uno esperaría en un proceso de desarrollo, que es que hasta hace poco tiempo nosotros estábamos todos convencidos, algunos más, otros menos, de que la capacidad de crecimiento de la economía era más alta de lo que ha terminado siendo. Y por lo tanto yo creo que hay muchas industrias que inevitablemente invirtieron y están con capacidad pensando en que esta es una economía que era capaz de crecer al 4, 4,5 de manera sostenida, y desafortunadamente yo creo que las cifras nos empiezan a entregar ya de manera bastante más cruda de que la economía chilena ha venido perdiendo consistentemente capacidad de crecimiento. Entonces, lo que vemos no solo es un shock de incertidumbre gigante, que la nueva constitución, etcétera, sino que además vemos una economía que estaba como preseteada, o sectores industriales o sectores de comercio que estaban preseteados para una economía cuya demanda, si ustedes quieren, iba a crecer al 4, y de repente nos damos cuenta de que esta economía está mucho más cercana a crecer al 2, 2,5 por muchos años. Y cuando hago el cálculo matemático de cuál es el tamaño de planta óptimo que necesito, si crezco al 2 o crezco al 4, 4,5, es sideral la diferencia cuando empiezo a acumular años. Y por lo tanto, yo creo que la economía chilena entra en una fase de una desaceleración que, claro, se agudiza muy fuerte en el fenómeno en los últimos 3 meses, pero que inevitablemente viene arrastrándose hace un tiempo. Yo hago el símil con, o trato de mirar la economía, hacer este punto mirando la economía chilena desde el año aproximadamente 2000 a la fecha. A la economía chilena le costó mucho salir de la crisis asiática. Por muchas razones. La economía global entró en un deterioro muy fuerte. La política que se llevó a cabo para defender el tipo de cambio fue una política monetaria muy agresiva, de subida de tasa, etcétera, lo que perjudicó mucho el balance de las compañías, su capacidad de tomar préstamos, etcétera. Pero la economía se empezó a recuperar muy fuerte a partir del 2014, y del 2004 hasta el 2014, en un contexto donde hubo un boom de las materias primas totalmente extraordinario. Y la economía creció al 5,5, la inversión creció muy fuertemente, pero cuando uno trata de abstraerse de lo que fue ese boom de materias primas, que no solo le permitió a Chile, sino que a muchos países emergentes pegarse un salto muy fuerte entre el 2004 y el 2014, nos damos cuenta que la dinámica subyacente era una dinámica un poquito más deteriorada de lo que pensábamos. Y la tasa de crecimiento potencial de la economía no era 4,5, 5% después de la crisis, ni en el año 2006-2007. El mundo venía muy fuerte, pero venía muy fuerte con una expansión de crédito muy fuerte, y para los países emergentes con un boom de commodities totalmente extraordinario. Desapareció ese boom de commodities, más otras cuestiones, por cierto, la economía se empezó a estancar y a crecer en torno al 2%. Esa fue la experiencia de la administración Bachelet II. Esta administración tuvo un primer año muy bueno de 4%, un cierto rebote, etcétera, pero iba más bien encaminado a crecer en torno al 2,5, podemos discutir si el próximo año 3, pero el primer punto que quiero hacer es que la economía chilena viene en un proceso de desaceleración bastante fuerte y agudo hace, yo diría, 10, 15 años. ¿Ya? Y eso recién, yo diría, en los últimos 3 o 4 años lo hemos ido asimilando. Es interesante hacer el cálculo de cómo
hasta hace poco, llamémoslo así, hasta antes de la crisis, hasta antes de esta crisis, no han habido cálculos muy robustos más recientemente, pero se estima la tasa de crecimiento potencial de Chile, se estimaba la tasa de crecimiento potencial de Chile de 3,5. Para que pongamos en perspectiva, 3,5 fue la tasa de crecimiento a la cual empezó a converger Corea, aproximadamente después de la crisis asiática. Pero Corea tenía un PIB per cápita 40% más grande que el de Chile en ese momento. O sea, nosotros como que nos pegamos a la dinámica coreana, pero siendo bastante más pobres que Corea, ¿no? Ahora, para llegar a ese 3,5, yo les quiero entregar algunos números para que veamos cómo se construye ese número. Y bueno, si ese número es optimista, es pesimista, para dónde va, para dónde podría ir, ¿no? Lo primero, bien es sabido que el crecimiento tiene tres partes: inversión en capital físico, inversión en capital humano y participación laboral y productividad. La inversión en capital físico en Chile está estancada en torno al 17-18% del PIB en aquel segmento no minero, más 3 puntos del PIB en minería. Esa fue más o menos la historia. Estos 17-18% del PIB en el sector no minero es algo que vemos hace 18-19 años, ¿ya? Esa inversión fue mucho más fuerte en los 90, pero después se estancó en un plató de 18% del PIB. La minería, en cambio, fue siempre 3% del PIB hasta que vino este boom de minería que subió casi 4 o 5 puntos del PIB y luego se desarmó. Ahora, 21% del PIB es una inversión extremadamente baja para aspirar a crecimientos muy altos, ¿ya? Cuando uno hace el cálculo matemático de qué significa esa inversión, bueno, parte de esa inversión va a reponer capital que se va depreciando y por lo tanto la adición concreta al stock de capital todos los años de invertir cerca del 20% del PIB es del orden del 3-3,5%. Como que el stock de capital, el número de máquinas, creciera a una tasa del 3-3,5 si nosotros invertimos 20-21% del PIB. Y como el capital aporta un medio al crecimiento, esas son estimaciones más bien globales, ahí tenemos cerca de un 1,8% de crecimiento anual que aporta la inversión en ese nivel de inversión, ¿ya? La productividad lleva en Chile aproximadamente 10 años estancada, ¿ya? Sin embargo, para que la estimación no sea tan dramática, lo que las estimaciones normalmente hacen es decir, bueno, pero no tomemos las estimaciones de productividad de los últimos años, porque son muy procíclicas, por lo tanto han habido años malos, la productividad medida tiende a ser mala, tomemos un periodo más largo de crecimiento, de tal manera de anclarnos en cuál va a ser la tasa de crecimiento de la productividad hacia adelante, no en lo que ha pasado en los últimos 7 años, sino que en lo que ha pasado en los últimos 20 años. Y ahí llegamos a cifras del orden del 0,9. ¿Ya? 0,9 es más o menos lo que crece la productividad en los países desarrollados, en los países, los grandes tigres asiáticos, los grandes milagros de desarrollo, esos números han estado más cerca del 1,5-2. ¿Ya? Entonces, si llevamos 1,8 de crecimiento en inversión del stock de capital o el aporte de la inversión al crecimiento, más 0,9 de productividad, estamos en 2,7. ¿Correcto? Para llegar al 3,5, ¿qué es lo que falta? Bueno, lo que crece la fuerza laboral y lo que crece el capital humano en la economía, como consecuencia de la educación y de que los cohortes que van entrando son más educados y están más preparados que los cohortes que van saliendo, ¿ya? Dado el bajo crecimiento de la población, dado el aumento fuerte en la educación universitaria, dado el aumento fuerte en la inmigración, que por lo menos en un periodo de unos 5 o 6 años debiera generar un aumento fuerte en la participación laboral, llegamos nuevamente a que el aporte del empleo debiera ser del orden de 0,7 puntos del PIB, ¿ya? Como que la fuerza de trabajo crece, más la educación crecen aproximadamente al 1,5, eso aporta el otro medio punto y ahí tenemos un 0,7, 0,8 y con eso llegamos al 3,5, ¿ya? Esos son los números, grosso modo, que podríamos nosotros haber conversado el día viernes 18 de octubre a las 6 de la tarde, ¿ya? Esos números ya podríamos haber discutido qué parte de esos eran optimistas y qué parte eran pesimistas. Posiblemente la parte de productividad, el cálculo de 0,9, desafortunadamente tiende a ser un cálculo optimista, porque es cierto, grandes países desarrollados, la productividad crece del orden de 0,9, por lo tanto uno podría decir tampoco es un número
no es que nos estemos anclando a tasas de crecimiento en productividad fuera de serie de los tigres asiáticos, más bien estamos pensando en números que son más o menos vistos. Pero por otro lado, en este país llevamos 7, 8 años con crecimiento de productividad muy bajo y con una discusión respecto a la productividad bastante estancada, y por lo tanto en una de esas el 0,9 tiende a ser muy optimista. Y lo que estamos viendo y profundizando en la discusión actual, creo yo, es que nos estamos acercando a una discusión de política donde se valora mucho menos el impacto de la productividad, la eficiencia, etcétera, y por lo tanto a lo mejor ese número se está estancando a la baja. ¿Qué sí podría ser pesimista del cálculo anterior y a lo cual uno podría aspirar a más? Es obviamente una mayor tasa de inversión, ¿ya? Una tasa de inversión de 21% del PIB, una tasa de inversión baja, ¿ya? Cuando vemos los asiáticos, los que han crecido y han pasado a ser países desarrollados, esos son países que han invertido sostenidamente sobre el 30% del PIB. ¿Ya? Pero sostenidamente sobre el 30% del PIB. Chile, su pic de inversión fue cerca del año 94 del orden de 28% del PIB, que era un número alto en su momento. Para América Latina totalmente extraordinario. Si nos vamos a nuestros vecinos, Brasil invierte el 16, 17, etc. ¿Ya? Uno podría pensar que, dado los niveles de capital per cápita, dado los niveles de capital en Chile, el espacio para invertir es mayor, pero el hecho concreto y a lo mejor relacionado con el estancamiento de la productividad es que en Chile la inversión no minera está estancada en torno al 18% del PIB hace unos 10 años por lo menos, y 15 también, ¿ya? Y la misma pregunta, ¿qué es lo que subyace a la baja productividad? Puede ser lo que entregue la misma respuesta, ¿qué es lo que subyace detrás de que la inversión le ha costado mucho empinarse? ¿Ya? Con esas dos cifras, la verdad es que cuesta pensar que la economía tenga un potencial de crecimiento cercano al 3,5. ¿Ya? Hubo mucho entusiasmo hace pocos meses respecto de la fuerza que traía la migración y si eso podía generar un aumento en el producto potencial. Yo soy bastante más escéptico respecto de esa discusión, podemos profundizar más adelante, pero el hecho concreto es que si ya al 3,5 era un número que uno podría calificar como algo generoso hasta hace poco, posiblemente todo apunta que desafortunadamente tanto por la discusión de política que estamos viendo hoy día, de política económica, como la discusión política misma, la incertidumbre que se ha generado respecto de, bueno, hacia dónde va este país, y la matriz conceptual respecto de cuáles son las preguntas relevantes, etcétera, nos llevan a que estamos frente a una economía que va a crecer, si yo tuviera que poner un número de potencial por los próximos 5 o 10 años, yo pienso más cerca del 2,5 que del 3,5. Ahora, estos números parecen poquitita la diferencia, pero cuando uno empieza a integrar y a sumar hacia adelante y a componer estas tasas, la verdad es que son brechas siderales, ¿ya? O sea, dado un crecimiento del 2,5, en términos per cápita apenas superamos el 1, y yo creo que esa es una fuente de problema y de frustración hacia adelante que puede ser muy grande. Es súper difícil discutir, cada uno puede tener su hipótesis preferida, acá está lleno de personas que sabiamente saben qué es lo que ha pasado en Chile y tiene una respuesta muy clara a cuáles son los fenómenos que han causado esta conmoción en la cual todos estamos inmersos. Yo no sé la respuesta, hay hipótesis, etcétera, pero sí creo que es evidente que la pérdida de capacidad de crecimiento de la economía chilena algo tiene que manifestarse, especialmente porque pasar de una economía y de unas expectativas de crecer al 4,5, 5, endeudarme en función de esa expectativa de crecimiento, etcétera, proyectarme en función de esa expectativa de crecimiento y después de una economía que se estanca, crecer al 2, al poco andar esa cuestión empieza a apretar. Y por lo tanto creo que estamos en medio de ese fenómeno y me temo que ese fenómeno vaya a profundizarse un poco hacia adelante. Lo segundo, que es una novedad especialmente para los más jóvenes de este grupo, dentro de los cuales me incluyo, dice relación con que estamos entrando en una nueva realidad a la cual no estamos acostumbrados. Y eso es de un país con una situación fiscal más delicada, ¿ya? Chile, ya desde hace varias décadas, optó con reglas más, reglas menos, etcétera, por fortalecer muy fuerte la posición fiscal. Tanto así que un
connotado ministro de Hacienda declaró el otro día en el diario que habían sido extremadamente fiscalistas. Y hay una crítica respecto de eso, es decir, ¿no será que fuimos demasiado lejos en el énfasis en la política fiscal como un ancla de la estabilidad macroeconómica? Bueno, siempre uno puede moverse dentro de un margen, ¿ya? Pero sí yo creo que estamos entrando en una situación fiscal más compleja. Bueno, uno porque los números son evidentes, ¿ya? La deuda fiscal ha aumentado, la deuda fiscal va a aumentar, la desaceleración económica posiblemente va a ser más profunda de la que tienen los números de Hacienda, y con eso no me estoy refiriendo al corto plazo, no estoy poniendo en tela de juicios el 1,3 que tiene Hacienda para el próximo año, va a ser 1,5, 0,8, no estoy haciendo eso, sino que las perspectivas de Hacienda de los más optimistas, llamémoslo así, dicen, bueno, vamos a pasar por un bache de crecimiento 1 o 2 años, pero después a corto plazo ya vamos a estar creciendo en torno a este 3, 3,5 que yo mencionaba. Y además nos estamos desviando de nuestra regla fiscal, de que íbamos a tener un déficit fiscal estructural del orden del 1, nos estamos desviando, vamos a tener un 3, pero rápidamente vamos a converger a un déficit estructural del orden del 3%. Y esas dos cosas, retomar un crecimiento del 3 y converger de acá a unos 4 años a un déficit estructural del 1, me estabiliza la deuda en torno al 40%. Desafortunadamente yo creo que ambos supuestos son supuestos heroicos, el supuesto crecimiento y el supuesto déficit estructural, ¿ya? El supuesto crecimiento por las razones que he dicho, el supuesto déficit estructural porque el apetito por gasto público es gigantesco y el apetito por gasto público es una consecuencia, entre otras cosas, del boom del cobre. El boom del cobre tuvo un montón de cosas buenas, pero el boom del cobre generó una expectativa de riqueza que ha permeado en una parte importante de la población, ha permeado en el sistema político respecto de que este país ya alcanzó ciertos niveles de ingresos importantes. Y por lo tanto es tiempo de gastar y dejarse de ser avaros. Creo que había un candidato presidencial, de hecho, en alguna de las elecciones anteriores, más bien joven, con buena pinta, con un jopo, cuyo eslogan era plata hay, es el momento de gastar. Y yo creo que recogía muy bien esa sensación derivada de que al comienzo del boom del cobre, 2006, 2007, 2008, antes de la crisis, se generó un ahorro muy fuerte, pero después de la crisis, ya sea tanto por una política fiscal que originalmente fue pensada como transitoria, más la percepción de que este boom del cobre dura 1 año, dura 2, dura 3, dura 4, dura 5, entonces nosotros empezamos a hacer un update de nuestras expectativas y decimos, esta cuestión en verdad no es tan transitoria, es más permanente y por lo tanto metámosla y gastemos. Corregir a la baja eso ha sido virtualmente imposible. Eso es lo que en la práctica ha sucedido en los últimos años. La discusión actual, ya antes de esta crisis, suponía una presión fiscal gigantesca. Y ahora, evidentemente, que la presión por solucionar, entre comillas, el problema con más gasto fiscal, cosa que también podemos discutir si cada uno puede tener sus opiniones respecto de dónde están los problemas. Yo no discuto que de alguna manera parte de la solución tiene que pasar por más gasto fiscal, pero el hecho concreto es que estamos involucrados en un proceso de aumento de gasto muy sustantivo. Y para que los números cuadren en esto que yo mencionaba de converger a tasas de deuda pública cercana al 40% del PIB, del año 2021 en adelante el gasto público tiene que crecer a menos del 2% por año. Levante la mano el que cree que eso es posible. Es imposible. Entonces, creo que estamos entrando en una cuestión, en un punto más delicado al cual hemos estado acostumbrados como país en los últimos 40, 50 años. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque creo que entrar en un dinamismo de deuda o en un estado de deuda pública ya sustancialmente más alto que el que hemos estado acostumbrados, en términos brutos, 45% del PIB o lo que sea, nos empieza, desafortunadamente, en la realidad, nos empieza a parecer más a otros países emergentes y creo que tiene implicancias macro que son importantes. Solo por nombrar una que creo que es fundamental y dada por lo menos de donde yo he trabajado, etcétera. Creo que
Cuando uno mira el éxito del Banco Central y que siempre es visto por lo menos como una institución con cierto ejemplo y que muchos citan, etcétera, parte del éxito del Banco Central, que es menos evidente, dice relación con una situación fiscal extraordinariamente fuerte. Es muy fácil, entre comillas, hacer buena política monetaria si uno está parado sobre los hombros de un gigante, diría en Estados Unidos, con una política fiscal muy fuerte. Porque eso te permite hacer política contracíclica y te entrega muchos grados de libertad. ¿Ya? Bajar, por ejemplo, las tasas de interés en un ciclo malo y permitir que el tipo de cambio se deprecie, etcétera, puros mecanismos bien técnicos, entre comillas, pero que hemos aprendido con las décadas de que son maneras de ir suavizando el ciclo económico, descansa, entre otras cosas, en una situación fiscal muy fuerte. Los países que no tienen esa situación fiscal fuerte son países que inevitablemente andan a la defensiva en el ciclo económico. Vienen los terremotos de afuera, vienen las alzas de tasas de interés en Estados Unidos, viene la crisis de Irán con no sé quién, etcétera, todas las cosas que pasan todos los días, ¿ya? Y que hacen que las condiciones que enfrentan los emergentes, tanto en precios de sus bienes exportables, como en tasas de interés, etcétera, como en flujos de capitales, sean como una montaña rusa. Bueno, los países emergentes han bailado en torno a esa montaña rusa y parte de la discusión más fundamental macroeconómica es cómo no abstraernos de esa realidad, porque es imposible abstraerse de esa realidad, sino que ir mitigando ese ciclo e ir construyendo un país con estabilidad macroeconómica mucho más fuerte. Y lo que hemos mostrado es que la política monetaria es extremadamente poderosa, por lo menos para ir mitigando ese ciclo. ¿Ya? Pero esa facultad descansa en buena parte de una situación fiscal que sea sólida. Y creo que nos estamos acercando, sin querer queriendo, hacia una cuestión fiscal que es mucho más compleja. Que no se va a traducir en una cuestión grave de acá a 4 o 5 años, pero sí yo me temo que hoy día hay poca conciencia respecto de esto. Y la alternativa, que es la alternativa que de alguna manera también está sobre la mesa, que es decir, no, si acá tenemos que gastar mucho más, pero tenemos que ser responsables fiscalmente y por lo tanto lo que hay que hacer es hacer un buen y gran aumento de impuestos, ¿ya? Que de alguna manera es lo que estamos viendo, la propuesta del gobierno y lo que está de alguna manera, no sé si acordado, pero en vías de acordarse en términos previsionales, es un buen aumento de impuestos. Sobre eso, 4 puntos más del PIB, ¿ya? Etcétera. Yo creo que es cierto que en Chile se recauda menos que en otros países desarrollados, siendo Chile no un país desarrollado, pero olvidémonos de ese punto y no es el relevante, ¿ya? Pero no es tan fácil una discusión de recaudar 4 puntos del PIB así como si nada. Es difícil recaudar 4 puntos del PIB sin, primero, pisar callo en sectores que son difíciles de pisar callo. El más obvio que se da son impuestos específicos, el diésel, que hay bastante acuerdo de que debiera aumentarse, pero nadie está dispuesto a aumentarlo, nadie está dispuesto verdaderamente a enfrentarse a un grupo de poder muy fuerte, ¿ya? Y por lo tanto vamos descartando, ¿ya? Cuando uno mira comparativamente, es cierto que hay un montón o sea, los impuestos corporativos en Chile no son bajos, los impuestos a las rentas del trabajo en Chile, hay un sector de clase media, si ustedes quieren, que no paga impuestos al trabajo. Un trabajador un trabajador, un profesional que gana 1,5 millones, 2 millones de pesos acá, virtualmente no paga impuesto al trabajo, paga mucho impuesto afuera, pero también es una conversación vetada, ¿ya? No veo a nadie hoy día extendiendo la base del impuesto de segunda categoría o el global complementario para recaudar más. Me da la sensación de lo que hay en el ambiente, lo que el sistema político se hace eco, es de una cuestión que es un poco un espejismo. Que acá hay 5 personas en Chile, estoy ridiculizando el argumento, pero para que se entienda, hay 5 personas en Chile riquísimas a las cuales les podemos financiar 4 puntos del PIB dejándonos caer sobre esas personas y con eso solucionamos todos nuestros problemas. El problema es bastante más complejo que ese, ¿ya? Entonces me temo que sea bastante más difícil subir la carga tributaria en 3, 4 puntos del PIB. Ya tenemos una experiencia, hace pocos años el gobierno, la administración de Bachelet II trató de subir los impuestos en 3 puntos del PIB y no recaudó 3 puntos del PIB, recaudó 1,5. Pasaron muchas cosas, la economía se desaceleró, no sabemos exactamente qué porcentaje de esa desaceleración está directamente relacionada con esas políticas versus lo que yo comentaba, el ciclo de los commodities, etcétera. Pero el hecho concreto es que es difícil
subir la carga tributaria de manera sostenida a 4 puntos del PIB sin que el impacto macroeconómico de eso sea importante. Entonces creo que estamos en un cóctel que es complejo. Un último punto que quiero mencionar, que es un poquito más abstracto, pero sobre el cual quiero decir 3 cosas. Uno, el modelo. ¿Ya? Nada más atractivo que hablar del modelo. Como decía un profesor mío, los economistas somos igual que los artistas. Nos enamoramos de nuestros modelos. ¿Ya? Pero hoy día está esta sensación un poco vaga, un poco fácil de decir, de una especie de, en mi opinión, construir un hombre de paja y sacarle la mugre al hombre de paja. Nada más fácil y nada más interesante que sacar. Entonces, nada más fácil de decir que el modelo fracasó. ¿Ya? Y es más, algunos van y dicen, Chile no tiene modelo. Chile no tiene modelo. Entonces yo digo, no, si Chile tiene un modelo. Lo que pasa es que ese modelo no ha descansado en un rol fuerte del Estado como impulsor de la actividad económica. Eso es cierto. ¿Cuál es el modelo de Chile? Y lo voy a resumir de una manera súper abstracta, pero yo creo que intrínsecamente es el modelo capitalista y el modelo que es el que ha estado vigente por 40 años o más, que es un modelo de tratar de tener precios relativos correctos y que los factores de producción se asignen a aquellos sectores con precios relativos más altos. Así de simple. La escasez, los precios reflejan escasez y que los factores vayan a instalarse donde hay precios relativos más altos. ¿Ya? Ese es el modelo que ha estado imperando en Chile. Ahora, lo que estoy diciendo es tan abstracto que obviamente lo que yo estoy diciendo, ese modelo en el cual yo creo, ¿ya?, permite un gobierno más fuerte o un gobierno más débil. Permite un gobierno con más leyes o menos leyes. Permite un gobierno con más impuestos o menos impuestos. Yo creo que hay que tratar de distinguir en la discusión, que es una discusión tremendamente atractiva, pero tremendamente compleja, que el modelo, el sistema está en crisis y por lo tanto hay que cambiarlo. ¿Y cambiarlo por qué? ¿Ya? Y esa respuesta es tremendamente difícil. Entonces yo digo, un modelo donde los precios son el eje de la asignación de recursos, por lo menos el modelo que yo veo, que es el que funciona en todas partes. ¿Ya? Ahora, caben muchas cosas en ese modelo. Caben gobiernos muy chiquititos o caben gobiernos un poco más grandes. Caben políticas un poco más intervencionistas o caben políticas un poco menos intervencionistas. ¿Ya? Cabe más énfasis en ciertas políticas sociales, menos énfasis en otras políticas sociales. Hay muchas cosas que caben dentro de eso, pero en lo sustancial yo creo que el modelo en Chile, que ha sido tremendamente exitoso, es un modelo de precios relativos correctos. Y sobre ese eje yo creo que es el que hay que seguir construyendo, más allá de un montón de cosas que posiblemente hay que cambiar y mejorar. Sobre este último punto yo me quiero referir a 2 temas. Uno de desigualdad y otro de un gran desafío al Estado hacia adelante. ¿Cuál es el tema de la desigualdad? Si nosotros agarramos porque la desigualdad no es un fenómeno, es un fenómeno que Chile arrastra hace muchos años, muchas décadas, siglos, es parte de la historia de América Latina, o sea, tenemos que estudiarlo con una perspectiva más amplia, pero además, yo creo que más interesante es reconocer y darse cuenta de que este problema de desigualdad es un problema que se ha agudizado en el mundo en los últimos 30 o 40 años. O sea, la política norteamericana, la política en Europa está cruzada transversalmente por esta discusión. Hoy día se discute en Estados Unidos si el American Dream desapareció. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este tema de que hay un sector muy chiquitito que se ha llevado tremendas rentas, el 1%, llamémoslo así, y que ha generado una tensión en la desigualdad, es posiblemente lo que tenga a Trump de presidente de Estados Unidos, es posiblemente lo que tenga a la política en el mundo muy tensionada. ¿De dónde viene, en mi opinión, ese aumento de la desigualdad? Y con esto voy a hacer un punto conceptual, pero creo que es potente. Cuando nosotros hablamos de globalización, pensamos en que el mundo se abre al intercambio de bienes. Entonces vamos a importar y exportar cosas, etc. Pero yo creo que la globalización es mucho más que eso. Y entre otras cosas es un aumento muy sustantivo en la integración en mercados no solo de bienes, sino que mercados de factores. Y con eso me refiero a la integración en mercado capital, físico, financiero, y me refiero a la integración y a la movilidad de capital humano. ¿Ya?
Los salarios de todos los que estamos en esta sala, los que ya trabajamos o los que van a trabajar, de una u otra manera están definidos en Miami. ¿Ya? Ese es el costo de oportunidad. Ese es el costo de oportunidad del capital humano. Se determina globalmente. Ahora, ¿qué significa que hayan ese grado de integración en capital físico, capital financiero y capital humano? Que el retorno a esos factores se determina internacionalmente. ¿Ya? Y cuando tenemos ese grado de integración en los mercados de factores y que esos factores, los retornos a esos factores se determinan internacionalmente, entonces es muy difícil modificar esos retornos con políticas domésticas. ¿Ya? Y las malas políticas domésticas recaen sobre aquellos factores que no tienen movilidad internacional. ¿Cuáles son los factores que no tienen movilidad internacional? La tierra y el capital menos y el trabajo menos calificado. El capital humano es capaz de moverse. El capital financiero se demora segundos en moverse. El trabajo menos calificado le cuesta mucho más moverse. Y por lo tanto, en equilibrio, lo que eso significa es que muchos factores ahora, su retorno, su salario, etcétera, está determinado por las condiciones globales. Y todo lo malo que yo pueda hacer como país, en términos de políticas más distorsionadoras, de falta de infraestructura, todas las cosas que no funcionen, no caen parejo entre factores. Las sufren más aquellos factores que simplemente no tienen costo-oportunidad. Y eso tiende a ser el trabajo menos calificado. Al contrario, las cosas buenas, esos son los que tienden a verse más beneficiados. Entonces creo que hay una dimensión global que no existía en buena parte del siglo XX, pero que se ha profundizado sustantivamente en las últimas 3, 4 décadas, que lo vemos en todas partes del mundo, que es que la globalización ha hecho de que se le abran las puertas del mundo a muchos factores de producción. ¿Ya? Y es cierto, yo no trabajo en Miami, pero eventualmente podría ir a trabajar a Miami, ¿ya? Y por lo tanto mi costo-oportunidad está definido en lo que podría recibir en otra parte del mundo. ¿Ya? Y eso es muy común en el trabajo calificado. ¿Ya? Por lo tanto, son aquellos factores que de alguna manera están presos o cuyo costo de movilizarse es mucho más fuerte, los que sufren las consecuencias de las malas políticas. Entonces, acá hay una fuerza hacia la desigualdad para aquellos países que verdaderamente no lo hagan bien. Y creo que es una fuerza muy global. ¿Ya? Y ahí creo que viene un desafío súper fuerte, porque yo creo que en el mundo estamos viendo de alguna manera una fuerza antiglobalización, en lo que vemos en los discursos políticos, lo que vemos en las campañas presidenciales. De alguna manera hoy día se está retrocediendo en esta ola tan entusiasta pro-globalización que dominó el mundo hasta hace unos 10 años. El hecho de que el TPP famoso todavía no esté aprobado en Chile, y que yo creo que hoy día es más difícil aprobarlo aún de lo que pudo haber sido en octubre, pero que ya es una discusión que tuvo un año y que en el Congreso no se aprobaba, etcétera, yo creo que da cuenta de cómo un país que de alguna manera se ha jactado, ha sido orgulloso de su política de apertura, etcétera. En Chile ya hay una tremenda reticencia por firmar una cosa como el TPP. Y eso que observamos en Chile, en nuestro pequeño metro cuadrado, es algo que de alguna manera estamos viendo en todas partes del mundo. Entonces creo que viene un proceso de, que no sé su profundidad, de antiglobalización, que creo que sería muy malo. ¿Ya? Pero compitiéndole a las consecuencias, o aparte de las consecuencias, el gran problema de los países, creo yo, es que con tal de proteger y evitar que sean los trabajadores con menos calificación, los que en el fondo tienen menos oportunidad de salir al mundo, con tal de protegerlos, si lo que hacemos es distorsionar todavía mucho más la economía, creo que vamos a estar deshaciendo con una mano lo que estamos haciendo con la otra, porque son exactamente esos trabajadores los que finalmente sufren las consecuencias de la baja productividad. ¿Ya? Los trabajadores más calificados en un mundo globalizado siempre van a poder salir. ¿Ya? Y el capital siempre va a poder salir. Y creo que ese concepto es un concepto
sobre el cual hay que meditar más, porque creo que está en el centro de lo que está pasando en el mundo. Y lo segundo, y con esto termino, un tremendo desafío a la competencia. La competencia es el centro del modelo, ¿ya? Nadie ideó un modelo con tramposos y nadie pensó un modelo con falta de competencia, ¿ya? Pero bueno, la competencia es más o menos intensa dependiendo de las circunstancias. ¿Qué es lo que está pasando, yo creo, en el mundo? En el mundo hay una fuerza muy fuerte a la concentración, ¿ya? Porque entre la globalización y el cambio tecnológico, hay una frase que me gusta a mí, un poco cursi porque es en inglés, pero the winner takes it all. Cuando yo la dije en mi casa, mi señora se acordó de una canción de ABBA, ¿ya? Pero es cosa de ver, mis hijos, sus amigos, hoy día les gusta el Manchester United, les gusta el Real Madrid, y la primera división chilena pasó a mejor vida. Nadie les gustan los equipos locales. ¿Por qué? Por la globalización y el cambio tecnológico, porque hoy día por unos pocos pesos vemos a Messi y Cristiano Ronaldo los domingos en la tarde. Es mucho más entretenido, obviamente, que ver el partido local. Entonces, el valor Messi se llenó los bolsillos, claro, porque hay 1.000 millones de personas en el mundo dispuestas a pagar un fee para verlo todos los domingos. Hace 40 años era imposible. El fútbol se concentró, la industria del fútbol se concentró, la industria del deporte se concentró, la industria de la música se concentró. Las industrias están tendiendo a concentrarse porque hay un cambio tecnológico brutal, donde hay unas economías de redes muy grandes y en un mundo plano, como diría Thomas Friedman, el autor de un libro que se llama The World is Flat, ¿ya? Hace que las barreras artificiales en el mundo tiendan a desaparecer y todos contratemos donde está el más eficiente. Y si el más eficiente está en una oficina en Bangalore, ahí nos miraremos nosotros nuestra radiografía y ahí haremos la contabilidad de nuestra empresa. Entonces, esta fuerza es tremendamente compleja y creo que amenaza a muchas industrias en el mundo y amenaza a muchas industrias chilenas, ¿ya? Yo no quiero hacer acá ninguna definición importante de industrias domésticas, pero, por ejemplo, el retail, que ha sido un motor muy fuerte de crecimiento en productividad. Aunque uno diga, ¿qué crecimiento en productividad ha tenido el retail? El retail ha tenido un tremendo crecimiento en productividad, logística, una manera de importar, producir, vender, que ha sido exportada a América Latina. La inversión extranjera en Chile tiene un muy fuerte componente de eso. Es una exportación de know-how, ¿ya? Y hoy día, ¿cómo está? Está muy afectado y muy amenazado por una tendencia global a la concentración, donde 2 o 3 empresas son capaces de quedarse con todo el retail del mundo. ¿Por qué hago este punto? Porque cuando uno analiza la literatura económica se produce una cierta tensión que es bien interesante, que es que los crecimientos de productividad están íntimamente relacionados con la concentración. Como diciendo, las empresas difieren en productividad. ¿Cuál sería la economía más eficiente? Una donde todos los factores de producción terminan en la empresa más eficiente. Esa es la economía que va a ser capaz de producir más con lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de ese equilibrio? El problema de ese equilibrio es la amenaza a la competencia, porque esa empresa muy eficiente eventualmente no va a traspasar su eficiencia al consumidor, sino que se va a quedar con toda la renta. Entonces estamos en un tremendo conflicto, en un conflicto donde muchas de las ganancias en productividad son exactamente consecuencias de que los factores de producción se vayan hacia esos sectores y empresas más productivas, pero eso genera un impulso a la concentración que puede no serlo, pero puede ser bien dañino. ¿Cómo compiten los países a eso? Compiten muchas veces de maneras bien brutas, entonces lo que voy a decir es bien políticamente incorrecto, pero con la confianza que todos los años que nos hemos conocido, toda esta política, por ejemplo, ProPyme, lo que busca de alguna manera es proteger o darle incentivos o beneficios a empresas chicas, ¿ya? Posiblemente para evitar una competencia demasiado grande de los más eficientes, pero al mismo tiempo lo que hace eso es impedir o permite que muchas empresas que no existirían sin estos beneficios siguieran existiendo a costa de ir hacia una concentración. Esta tensión entre concentración, amenaza a la libre competencia y eficiencia, yo creo que es algo que siempre existió, pero que hoy día en el mundo de hoy, en el mundo de los años del 2020, se ve con mucha claridad. Y creo que el desafío al Estado más grande
En vez de cerrarse a la globalización nuevamente, en vez de poner demasiado impuesto al crecimiento de las empresas, como muchas veces pasa, ¿ya? Lo que necesitamos es un Estado mucho más procompetitivo, un Estado con una énfasis mucho más fuerte en asegurar la competencia. Me temo que la discusión va por otro lado, me temo que la discusión va para un Estado mucho más omnipresente en la función de producción, ¿ya? Como diciendo, yo voy a cautelar la competencia a través de mi presencia en el mercado. Los grandes abusan siempre, abusan en el colegio, el matón le pega al cabro chico, eso ha pasado siempre, ¿ya? Las empresas grandes se tratan de aprovechar al más chico, el comprador grande se trata de aprovechar del proveedor chico, los países grandes se tratan de aprovechar de los países chicos, eso es cierto para Rusia, para Estados Unidos, para China, con regímenes socialistas, con regímenes capitalistas, así es la vida, esa es la naturaleza humana, ¿ya? Cuando el Estado, creo, se hace demasiado grande, también amenaza con ese problema. Creo que nos estamos acercando a un cambio donde el Estado toma un rol mucho más fuerte en la producción de las cosas, en la provisión de servicios, etcétera. Yo creo que esa no es necesariamente la manera para verdaderamente asegurar una provisión competitiva y efectiva de los servicios. Creo que ese es otro de los temas que hoy día son particularmente clave en la discusión global y doméstica. Llego hasta ahí. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer una ronda de preguntas, así que levante la mano y me voy acercando a usted. Primero por acá. Sí, hola, sí, con respecto al tema del deterioro fiscal, o sea, está como muy de moda esto de decir hay que gastar, porque, como que ya hay un desprecio del tema de la responsabilidad fiscal, pero esas mismas personas, bueno, o grupos o gente en general que dicen ya no nos preocupemos de más responsabilidad fiscal, están conscientes de los efectos de la irresponsabilidad fiscal que no, o sea, uno no lo siente, digamos, hoy día, pero lo va a sentir sí en unos meses más, porque a diferencia, por ejemplo, de las deudas personales que uno se las paga al banco o al retail o lo que sea, la deuda uno igual la está pagando, pero aunque no se dé cuenta, uno igual la está pagando ahora, mañana y pasado. Entonces no sé si hay conciencia de el costo de la irresponsabilidad fiscal o de despreciar la responsabilidad fiscal. Mire, yo creo que es difícil la pregunta porque yo visualizo tres grupos. Uno que le da lo mismo todo, ¿ya? Pero ese grupo siempre le da lo mismo todo, entonces no hay que perder a lo mejor demasiado tiempo en ello en esta conversación. Otro grupo que yo veo y con una posición legítima y difícil de no ser entendible, que dice, mira, por buenas o malas razones, estamos en un problema, ¿ya? O sea, no podemos decir que lo que pasó de octubre en adelante no pasó, y esta cuestión ha sido súper profunda, podemos discutir un montón sus causas, etcétera, pero hay que tratar de salir de una buena manera de esto, ¿ya? Y a lo mejor hay que poner un cierto énfasis, ¿ya? En ciertas demandas, ¿ya? Que son, obviamente, muchas demandas son legítimas, algunas son menos legítimas porque son muy de grupo, muy corporativistas, ¿ya? Pero hay ciertas demandas legítimas y bueno, y dadas las circunstancias, no podemos destruir al país y por lo tanto hay que tratar de salir de esta crisis y si parte de esa crisis significa un mayor gasto fiscal, hagámoslo, tratemos de hacer una cuestión que sea bien hecha, acotada, pero que se haga cargo de esta cuestión. ¿Te fijas, no? Enfrentar esta ola, llamémoslo así, mirando para el techo y sin moverse un ápice de donde un Estado parado, posiblemente es una no solución al problema, ¿ya? Entonces, yo creo que también hay un grupo que con muy buena intención, ¿ya? Visualiza que aquí hay que hacer algo distinto, está tratando de navegar entre tratar de conceder en un montón de cuestiones que se dan sin sacrificar la responsabilidad fiscal. Esa línea divisoria es bastante gris, es bien difícil de establecer, te fijas, ¿no? Pero yo creo que es una visión legítima de las cosas, ¿ya? Lo que pasa es que a lo mejor hay muchos grupos que cuesta más verlo, es que la deuda pública finalmente la van a terminar pagando las generaciones más jóvenes. Eso es lo que va a terminar pasando de todas maneras.
Fija, ¿no? Esa es la ley de la vida. Estas son deudas a 20, 30 años, que se hace un cierto rollover y por lo tanto son las mismas generaciones jóvenes las que van a terminar pagando la mayor deuda. Yo ya me encuentro, aunque me declaré joven hace 15 minutos, ahora me voy a declarar más viejo y por lo tanto me declaro en el grupo que no va a ver tanto las consecuencias de una situación fiscal más deteriorada. ¿Ya? Ahora, donde yo creo que es complicado es cerrar este círculo, insisto, porque hay muchas necesidades, te fijas, ¿no? Lo que yo sí creo que puede faltar, y porque es lo más difícil, ¿ya? Es un serio esfuerzo, el ministro de Hacienda lo ha mencionado, otros grupos lo han mencionado, es difícil de hacer un serio esfuerzo de priorización y de ajuste del gasto público, tratando de decir, bueno, pero también reconozcamos que el presupuesto fiscal en Chile es del orden de los 70.000 millones de dólares, y por lo tanto, bueno, estudiemos a ver qué cosas sobran y en qué cosas podemos gastar la plata, porque si uno parte siempre de lo que tiene y solo el problema es solo aumentar, el mismo problema que tienen muchas empresas, que cuesta cerrar áreas, cuesta cerrar gerencia, cuesta cerrar áreas de negocio, porque uno está demasiado involucrado y le cuesta mucho ver y cuestionarse lo que hace. Todos nos pasa un poco eso. Creo que ahí también puede haber un espacio para cuadrar el círculo, ¿no? Que puede haber muchos recursos que se usen para necesidades que hoy día parecen como más urgentes, ¿ya? Sacándolas no de deuda, sacándolas no de un aumento en impuestos inmenso que puede ser un poco ilusorio, ¿ya? Sino que sacándolas de otros programas. Eso último es tremendamente difícil de hacer por las mismas razones de que muchas cosas son difíciles de hacer, que los grupos de interés son gigantescos. Creo que ahí puede haber una manera de cerrar el círculo en términos de tratar de ser responsable, no mirar al techo, hacerse cargo de ciertas necesidades, te fijas, ¿no? Yo lo pensaría por ahí. Puede ser un poquito inocente, pero bueno, no queda otra, porque la visión alternativa, te insisto, la visión alternativa de decir esto se arregla con 4 puntos del PIB de más impuestos, yo creo que es una visión, esa es un poco inocente, es difícil lograrlo, ¿ya? Y el tema de la deuda, lo otro que había una discusión es decir, no, subamos la deuda a 40 y ahí nos quedamos. Pero eso tampoco existe mucho, ¿te fijas, no? Estas cosas tienen una dinámica que es mucho más persistente de la que uno cree. Tenía 2 preguntas, pero egoístamente voy a privilegiar una, que es, yo estoy en la 60 más o menos 3 años, 4 años. Ayer domingo me llamaba un amigo por el tema de que se puede o no se puede jubilar. Pues el escenario que usted acaba de explicar afecta directamente a lo que son el sistema de AFP. Me gustaría escuchar su opinión brevemente de cuáles son los escenarios que usted ve y cómo relaciona la estabilidad de los fondos que están ahí. A ver. Para aquellas personas que tenemos la posibilidad de enfrentar la jubilación hoy día y no aquellos que están 3 más abajo de los 60, que están desesperados, no saben qué hacer. Yo pienso, espero, por lo menos no he oído a nadie sensato que ponga en riesgo el stock de ahorro en el sistema. Es una primera pata, ¿ya? Segundo, lo que yo veo es cierta cercanía a un acuerdo de mantener una cotización de 10% para que siga en el sistema actual, ¿ya? Y por lo tanto en la misma lógica actual, más allá de algunos cambios regulatorios en las administradoras de los fondos, y una cotización adicional de 6%, parte de la cual va a ir una cuenta, pero en un sistema distinto de la AFP, una cuenta individual en este sistema, una administración centralizada por un ente público y otro porcentaje a un fondo común de reparto, ¿ya? ¿Por qué hago esta distinción de decir puras cosas que tú sabes y que todos los que estamos acá sabemos? Porque yo creo que hay varias etapas acá en esta discusión. Una es sobre el stock, ¿ya? Uno nunca puede escupir al cielo, pero yo creo que el stock no está en debate, ¿ya? Y tampoco está sobre debate el 10% de que continúe capitalización individual en el sistema actual.
No, la rentabilidad la rentabilidad en lo fundamental yo creo que está afectada porque las tasas de interés en el mundo han caído y se van a mantener bajas. Podemos discutir si tan bajas como las actuales o no, pero el hecho concreto que estructuralmente las rentabilidades de las inversiones van a la baja, han venido a la baja. Este año fue totalmente extraordinario, pero yo creo que es una realidad que va más allá del punto regulatorio. Las tasas de interés en el mundo están muy, muy bajas, yo creo que van a seguir a la baja. Para tomar más rentabilidad hay que tomar más riesgo. Si algo, la regulación apunta a castigar la toma de riesgo por parte de la AFP, y yo creo entonces nos vamos a quedar con rentabilidades más bajas, ¿ya? Por eso que pasar del 10 al 13, aunque ese 3 extra sea invertido por un ente distinto de la AFP, sigue siendo insuficiente, dadas las rentabilidades que uno debería esperar y dado el aumento en la expectativa de vida, que aquí brilla por su ausencia como un tema, ¿ya? Eso es lo primero. Respecto del reparto, yo creo que el reparto aquí hay que entenderlo políticamente. El reparto es una manera, a propósito de la discusión de responsabilidad fiscal, es una manera de aumentar las pensiones hoy día. Es la manera más fácil de aumentar las pensiones hoy día, ¿ya? No se aumenta con déficit fiscal, no se aumenta con recortes de otros gastos, sino que ponemos un impuesto. Es una reforma tributaria, eso es lo que es, pero esa reforma tributaria corre con un carril distinto. Es una reforma tributaria un aumento en la planilla de impuestos al trabajo, que tiene un uso ya predeterminado, que es este, ¿ya? Yo creo que es una mala idea, ¿ya? Entendiendo nuevamente la realidad de las cosas y no quedarse ciego a la realidad de las cosas, respecto de que a lo mejor, yo no lo sé, parte de la solución a la crisis aguda por la cual estamos pasando dice relación con una desesperación de muchos grupos respecto de temas de pensiones. A lo mejor eso es así, por lo tanto hay que hacerse cargo en parte de eso, ¿ya? Y esta es una manera, entre comillas, fácil de hacerlo. Yo creo que condicional en ese esquema, que yo creo que ya está bastante avanzado, porque el gobierno ya dio un paso respecto de eso, y por lo tanto a lo mejor acá la discusión es respecto de números más o números menos, décimas más, décimas menos. Yo creo que lo que se juega acá es si el sistema nuevo va a ser un sistema de beneficio definido o de contribución definida. ¿Qué significa eso? Si lo que se promete, ya sea en la ley o en lo que queda en el ambiente, es un beneficio definido, o lo que se promete es una exigencia de contribución definida y el beneficio es lo que alcance. Estos sistemas de reparto están tan desprestigiados en el mundo porque de alguna manera muchos han estado basados en esta idea de beneficio definido. Yo tengo derecho a ciertas UF, por ponerlo en nuestra jerga. Y si tengo derecho a ciertas UF, cuando me voy a jubilar espero ciertas UF. Pero el problema es que, dado que los que trabajan son cada vez menos, entonces tienen que pagar cada vez más UF ellos para repartirla entre los viejos, que somos cada vez más, ¿ya? El sistema de contribución definida hace lo opuesto. El sistema de contribución definida define cuánto paga el activo y se reparte en los pasivos, en los viejos, digamos, en los jubilados, pero lo que hay. Y por lo tanto es un sistema que va ajustando los beneficios a la capacidad de recaudación. Creo que en esa dimensión se juega el impacto fiscal y en parte el impacto de desincentivo al mercado laboral que pueda generar un aumento fuerte en cotizaciones y una mayor generación de pensiones básicas garantizadas, porque la dificultad de esta cuestión es que si las pensiones garantizadas a todo evento, llamémoslo así, son demasiado generosas, entonces el incentivo a cotizar termina siendo peor y por lo tanto ahí se entra en un círculo vicioso. Creo que es inevitable, por lo que ha salido en la prensa, por los discursos, etcétera, que esté quedando la impresión de una especie de beneficio definido. Creo que eso es lo que subyace un poco al discurso y es negativo. Ojalá que por lo menos hacia donde vamos en camino, esto sirva para de alguna manera encauzar de nuevo una discusión en el país. A lo mejor, si ese es el costo a pagar por una discusión más aterrizada, con más argumentación,
retomar una senda de concordia, llamémoslo así, a lo mejor puede ser un costo a pagar suficiente, porque la situación actual obviamente que no es sostenible simplemente. Pero mirado en frío, yo no fui partidario del sistema de reparto antes de lo que pasó en octubre, y tampoco soy partidario del sistema de reparto después de octubre. ¿Ya? Pero dependiendo de la percepción del usuario, que cada uno de la percepción, pero lo que percibimos que los próximos 4 o 5 galácticas son escenarios quizás más bien de escenarios conservadores o adversos. Por lo tanto, el acelerar permite recuperar a una mayor tasa. Eso es lo que sería. Dependiendo de la percepción al ritmo, yo veo optimista el escenario futuro, me quedo tranquilo. Pero si veo como ustedes lo acá, y yo lo comparto, su opinión, lo que acaba de declarar, el escenario va a ser bastante más variante, bastante extremo. Por el mundo. Yo creo que hay que pensar, no tengo una estimación, pero hay que pensar que las rentabilidades de la AFP, que históricamente han sido bastante buenas, la rentabilidad de los fondos me refiero, son rentabilidades que van a ser mucho más difíciles de lograr hoy día. Eso de todas maneras. Las tasas de interés cayeron mucho, eso hizo que los fondos menos riesgosos tuvieran una rentabilidad muy fuerte, pero ya cayeron. Claro, no pueden caer un poquitito más, un poquito menos, pero ya se produjo una tremenda caída en tasas que elevó la rentabilidad de los fondos menos riesgosos, y esas tasas deberían, que el devengo de esas tasas debería quedar baja. La renta variable, yo no veo al mundo entrando en una etapa de un gran boom, pero tampoco veo al mundo, y este es un punto quizás importante de mencionar, entrando en una etapa de gran recesión o crisis, como sí pudo haber sido la percepción de muchos. Yo reconozco que nunca me subí demasiado a ese caballo, de que hace 1 año, 2 años el mundo estaba a puertas de una gran crisis. Creo que más dificultades menos, el mundo está creciendo una tasa de crucero que es bastante razonable. En Estados Unidos, en China, Europa está más complicado, pero va a seguir complicado, no hay que desalentarse demasiado por eso, porque si no vamos a vivir desalentados demasiado tiempo. Y eso yo creo que va a ser difícil que los fondos efectivamente renten demasiado, y eso le pone una dificultad, obviamente, que la jubilación temprano, dado la expectativa de vida que tenemos hoy día. Mi punto era más bien respecto del diseño. Yo veo claramente que acá el diseño del reparto introduce una incertidumbre grande respecto de... los sistemas de reparto siempre parten financiados, porque siempre al principio yo puedo hacer, mira, este reparto, la contribución va a ser tal, el beneficio se va a ir ajustando de tal manera que lo que me entra sea lo que me sale. Eso siempre en principio es así, pero cuando pasa el tiempo y hay que ir a ajustar los beneficios, entonces nadie verdaderamente se atreve mucho y se empieza a generar un problema fiscal mayor. Yo creo que ese es el gran riesgo de donde nos estamos metiendo. A lo mejor es un riesgo que vale la pena correr, dado que las circunstancias actuales en el país sugieren la necesidad y la obligación de moverse, digamos, de hacer algo distinto. Yo veo la discusión en ese contexto, ¿ya? Pero eso no quita de que en su propio mérito uno puede evaluar las bondades o no de ese sistema, y yo creo que es un sistema que en general no funciona mucho. Yo hubiese preferido otra cosa, aunque a lo mejor políticamente no era viable, y hasta ahí llega mi expertise nomás. Una última pregunta. Ajá. Una pregunta, Sebastián, es agradecer tu visión. Creo que a pesar de mi edad, veo que el mundo se hizo plano y estamos caminando fuertemente hacia allá. Y ahí tenemos un gran problema con nuestro chilito, que tenemos una visión totalmente contraria. Y todo esto que está pasando, perdemos tiempo en cómo enfrentamos este desafío global. Y mientras más nos demoremos en darnos cuenta, disculpen los asistentes, yo soy a lo mejor muy drástico en mis pensamientos, y creo que estamos sonados. Porque la política, donde se mete la política, estamos sonados. Entonces, con esa visión global, y estamos peleando por tonteras aquí, no veo por dónde. Perdona, quisiera dar un contrapunto. Yo también somos contemporáneos.
Por lo que veo, no sé si... Pero como se ve mucha gente joven, yo creo que la política tiene que ver más con la ética. Si la buena política, con ética, con conocimiento, nos permite el desarrollo de una conversación como la que usted ha planteado. La panfletería barata no destruye, y eso puede ser centralizada o de libre mercado. Entonces, quería hacer ese... Yo creo que no podemos dejar acá especialmente a las generaciones jóvenes, una visión negativa de las cosas. Porque al final el futuro y lo hacemos los que estamos acá nomás. O sea, es cierto, uno no... es uno el que tiene que tratar de mover las cosas, no puede ser demasiado esclavo de sus circunstancias. Claro, nos tocan circunstancias distintas a cada uno, pero yo creo que hay que terminar con un mensaje esperanzador, pero ese mensaje esperanzador no necesariamente es un wishful thinking, de decir, no, aquí no ha pasado nada, o el próximo año todo va a funcionar perfectamente bien. No se trata de eso, se trata, yo creo, de generar una cierta... Y la verdad es que esto es como cuando el cura le predica a los asistentes a la misa y los reta por no ir a misa, y dice, bueno, reta a los que están afuera, pero no nosotros, estamos acá. Todos los que están acá, de alguna manera, tienen ese interés público, ese interés por hacer las cosas distintas. Nadie está un 20 de enero, acá, un día como San Sebastián, haciendo un trabajo como este. ¿Ya? Eso ya habla un montón respecto de cuáles son los intereses de ustedes. Entonces, lo que yo voy a decir simplemente es repetir algo que es evidente en todos ustedes. Todos ustedes son personas que están involucradas, interesadas. Ninguno está pasando por la vida rascándose la guata al sol. Y en ustedes está el cambio, y esto puede parecer como lo que decía Bielsa a los jugadores de fútbol, pero a lo mejor lo decía mucho más entretenido que yo, pero al final del día es un poco cierto. En nosotros está la posibilidad de cambiar. Algunos, dependiendo de sus talentos, sus capacidades, etcétera, en su metro cuadrado, otros en sus 15 metros cuadrados, otros lo harán más alto y lo harán a nivel ya más nacional. Sea donde sea, creo que al final uno no puede simplemente estancarse, porque creo que lo peor acá es la desesperanza. FDR lo decía muy claramente cuando asumió el gobierno, Roosevelt me refiero, cuando asumió el gobierno el año 33, y su primera palabra fue: lo único que no podemos temer es al miedo. Porque tenía paralizado Estados Unidos hace 3 o 4 años. Entonces, una invitación sin renegar de las dificultades, sin renegar de los desafíos. Yo creo que hay desafíos globales que son fascinantes. Yo también pienso a veces que el país no está plenamente consciente, a lo mejor porque hay muchas dificultades que arrastra el país hace muchos siglos, digamos, o no sé, muchos siglos, pero hace muchos años, etcétera, sobre las cuales hay que hacerse cargo con más fuerza. Mi único punto es que hay que hacerse cargo bien, ¿ya? Y hay políticas que funcionan bien y hay políticas que funcionan mal, hay políticas que funcionan mejor y otras que funcionan peor. No podemos, por muchas veces la desesperación del momento, simplemente ser ciegos a las conclusiones de las políticas que aplicamos, porque las políticas que eran malas antes de octubre a lo mejor siguen siendo malas hoy día. ¿Ya? Sí, yo estoy consciente, y es también algo que quiero transmitir, y a propósito de la discusión fiscal que discutíamos, etcétera, hoy estamos en un estado de las cosas donde evidentemente hay que tratar de salir de acá. Y hay que tratar de salir con una mayoría del país que se sienta nuevamente involucrada en una visión, en un camino. ¿Ya? Eso suena muy bonito, es tremendamente difícil de hacer, pero es la única manera de que podamos soñar con esperanza en un país que verdaderamente avanza. ¿Ya? Creo que la invitación es esa, más que a dejarnos como arrastrar por una visión negativa. Es lo último, por lo menos, que yo quisiera una conversación como esta. Fuerte aplauso a Sebastián.